Welcome to the conference. We're talking about biblical theology. Bien, bienvenidos a la conferencia, hermanos. Estamos hablando acerca de la teología bíblica. And what we talked about last time, we talked about kind of this idea of what biblical theology is. Y anoche estuvimos hablando acerca de esta idea, ¿qué es la teología bíblica? And here's what it's not. Y esto es lo que no es la teología When bíblica. we're saying biblical theology, we're not saying, okay, a theology that's biblical compared to a theology that's unbiblical. Cuando nosotros decimos teología bíblica, no estamos diciendo que esta es una teología basada en la Biblia, a diferencia de una teología que no se basa en la Biblia. No es eso el significado de teología bíblica. So what we're talking about the Bible as a story. Sino que Read it as a story. cuando hablamos de teología bíblica, lo que estamos diciendo es que debemos ver la Biblia como una sola historia. So we saw last night that from Genesis to Revelation, God is actually writing a narrative. Anoche estuvimos viendo que de hecho desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado escribiendo una narrativa. And it's a narrative that our lives fit into. Y es una narrativa, es una historia en la que nuestras vidas calzan en ella, ¿ok? And we took a look at what the side effects would be if we mix those two up. Y acuérdense que vimos cuáles eran los efectos secundarios de mezclar esto y equivocarnos en pensar que se trata de nosotros y no se trata de él. So we're going to talk about tonight. We learned that it was a story. Recordamos entonces, aprendimos que la Biblia es una historia. But what is that story about, or who is that story about? Pero, ¿de qué se trata esta única historia? O mejor, ¿de quién se trata esta única historia? So if you will open up with me to Luke chapter 24, Luke 24. Si abre su Biblia conmigo a Lucas capítulo 24, Lucas 24. And we're going to start in verse 13, but before we start, Y vamos a comenzar en el verso 13, pero antes de empezar a leer, here's the big idea for the night. The big idea is this, that God's story, esta es la idea de esta noche, hermanos. Miren, la historia de Dios, the story of the Bible is about the person and work of Jesus Christ. la historia de la Biblia es acerca de la persona y obra de Jesucristo. ¿Escucharon? Before we start, I was reading this in a book recently. Y estaba leyendo yo esto recientemente en un libro. It's a guy who wrote, his name is Antoine de Saint-Exupéry. Su nombre, Antoine de Saint-Exupéry. He said this: Y dijo esto: if you want to build a ship, don't drum up people to collect wood and don't assign them tasks and work. si tú quieres construir un barco, no empieces a golpear a las personas para que ellos empiecen a recolectar la madera y no les estés dando tareas a ellos que deban realizar. Well, how then would you build a ship? Pero entonces, ¿cómo es que se va a construir un barco si no es a través de eso? Here's how he tells us. Bueno, aquí es como él dice que se debería de construir este barco. But rather, teach them to long for the endless immensity of the sea. Sino en vez de estarlos golpeando para que traigan la madera, más bien enséñales acerca de lo bello e inmenso y vasto que es el mar. My goal tonight En is esta for you noche, to fall in love with a person. En esta noche, mi tarea es que ustedes puedan salir de acá enamorados de una persona. So let's take a look at this person. Así que miremos esta persona. Luke 24, 13 through 18. Lucas capítulo 24, verso 13 al verso 18. 13 through 18. Dice Lucas 24, verso 13 al 18. Entonces, verso 13 al 18, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno.
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 324. Pero nosotros, 18. pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. So we see right here, to set the stage, Vemos justo acá entonces, Jesus had just been crucified. Jesús acababa de ser crucificado. And at this point, a lot of his followers, they had now departed. En este punto, muchos de sus seguidores ya habían huido. After all, the person that they thought was the Savior, the Messiah, had been killed. Después de que la persona que ellos pensaban que era el Mesías y que había sido matada, And you can- entonces había huido. You can hear the disappointment in his voice. Y ustedes pueden escuchar la decepción en su voz. Some of you have been there before. Yo sé que algunos de ustedes también han estado justo acá mismo. Listen to what he says in verse 21, this guy. Miren lo que dice el verso 21. But we had hoped that he was the one to redeem. Miren la decepción que tenían ellos. Pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. It's funny that you see Jesus walk up to them. Es interesante, hermanos, ver a Jesús caminando hacia ellos. And he almost pretends like, hey, what are you guys talking about? Y pretende Jesús cuando se acerca a ellos y viene y le dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué son estas pláticas que yo escucho? So he gets them to tell him, okay, oh yeah, somebody got crucified. Entonces- Tell me about that. I mean, no idea. Entonces viene y hace que ellos le digan, bueno, es que crucificaron a alguien. ¿Acaso tú no has escuchado lo que ha pasado últimamente? Le dicen ellos. Let's look at 21 through 24. Mira el Or 21. 21 through 24. Miren, del verso 21 al 24 nuevamente. Nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles que dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. And notice what he responds to them with. Y quiero que vean cuál fue la respuesta de él. O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Miren el verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Wait, you're telling me that this guy was not crucified by mistake? Espérense, están diciendo que esta persona no fue crucificada por error. And look what it says that he does. Look in verse 27. Pero miren el verso 27. And lo que beginning él with hace. Moses and all the prophets, he interpreted to them all the scriptures said things concerning Y himself. comenzando verso 27, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Concerning himself. Lo que hablaba las escrituras acerca de él. That's really curious because I don't know how many of you have read the Old Testament. Y esto es interesante, hermanos, porque yo no sé quiénes de ustedes han leído el Antiguo Testamento. How many times have you read the word Jesus in the Old Testament? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento han leído ustedes la palabra Jesús? ¿Cuántas veces? All right, I'll count for you just in case. Bueno, voy a contar por ustedes, solamente por si acaso no habían contado ustedes. And we've got 0. Y tenemos 0. So what's he talking about? Pero, ¿de qué entonces está hablando él? Let's take a look. Let's read verses 28 all the way to 48. Leamos desde el verso 28 hasta el verso 48. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían,
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. 38, 40. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. I would love to have been there. Me hubiera encantado estar ahí. Did you hear what they said? ¿Escucharon lo que ellos dijeron, hermanos? They said, did you feel your heart burn? Oh, ¿acaso no ardían nuestros corazones? And he said this as he opened the scriptures. Mientras Él nos abría las escrituras, ardían nuestros corazones. How ironic, because last time I checked, these guys knew the scriptures. Hermanos, qué irónico, porque la última vez que revisé, estas personas sabían, conocían las escrituras. They were followers of Jesus. Don't you think they might have maybe heard a little Bible some way along the way whenever they were with him? Ellos eran seguidores de Jesús y ellos seguramente escucharon la Biblia hablada por Él, dicha por Él mientras estaban junto a Él. And notice what he says in verse 44. Miren lo que dice el verso 44. These are my words that I've spoken to you Estas son las palabras que os hablé while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Here's what he's saying. Esto es lo que está diciendo. Back in those times, the Jews separated their Old Testament into three parts. Fíjese, en aquellos tiempos, los judíos separaban el Antiguo Testamento en tres partes. It was called the Tanakh, all griego. Una se llamaba la Tanaj, One was the Torah, that was the Old Testament from Genesis all the way to Deuteronomy. la Torah, de Génesis hasta Deuteronomio. Nevi'im, and that was for all your things from like for Judges, 1 Samuel, all the way, all the history books of your Bible. Y desde Jueces también, la otra división, hasta todos los libros históricos. And then the last was called the Psalms, or the wisdom books, the Ketuvim. Pero también tenía la división en los salmos, los libros de sabiduría. When you put all these three together, that would be your Old Testament. Entonces, cuando se ponía estos tres juntos, todo esto era el Antiguo Testamento. And what's Jesus' claim here? Y lo que Jesucristo está diciendo acá That the law, the Torah, es que la ley, la Torah, the prophets, the Nevi'im, los profetas, Nabaim, and the Psalms, the wisdom literature, y los salmos, la literatura sapiencial o de sabiduría, must be fulfilled. todo eso tenía que ser cumplido. And then he says this, then he opened their minds to understand. Y mire cómo dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesus right here is giving us the key to reading your Bible. Aquí nos está dando Jesús, ¿saben qué, hermanos? La clave para leer nuestras Biblias. That Jesus must be in the center of everything that we do and preach and read. Y la clave es que Jesús tiene que estar en el centro de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros predicamos,
de todo lo que nosotros leemos. Cristo tiene que estar en el centro. I know some of you guys might be thinking, Yo sé que tal vez algunos de ustedes podrían estar pensando esto. you may be thinking, like, well, what if it doesn't? I mean, what's the big deal? I mean, come on, like, Usted podría estar diciendo, bueno, pero ¿y qué si no es así? ¿Qué gran diferencia haría si no fuera así? Si no lo vemos nosotros de esa manera. let's take a look. We're going to flip to Psalm 50 real fast. Bueno, Psalm vamos, 50. Salmos 50, vamos rápidamente ahí. Salmos 50. And what we're going to see is we're going to see if Scripture doesn't point to Christ, it will have devastating effects. Y le voy a enseñar que si la Escritura no apuntara a Cristo, esto tendría efectos devastadores. We're going to read verses 9 through 20. Psalm 59 through 20. 59 through 20. Salmo 50, verso 9 hasta el verso 20. Dice así: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de tus toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. 20. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. For those of you who might not be familiar, Para aquellos de ustedes que, God demanded many sacrifices. fíjese, Dios demandaba sacrificios en Israel. So what the people of Israel here do is sacrifice and sacrifice and sacrifice. Y lo que hacían las personas en Israel era sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. And he says, I don't want it. Y el Señor viene y les dice: yo no quiero esto. Wait. Espérese un momento. He demanded it. Why does he not even want it? ¿Acaso no lo demandó? ¿Por qué es que ahora no lo quiere? He says, your sacrifice is pretty much meaningless to me. Y ¿sabe qué le dice? Sus sacrificios realmente no tienen para mí ningún valor. You've drawn this division in your life where you can serve me and then you can serve what you want. Ustedes han hecho esta línea divisoria donde me sirven a mí y luego ustedes sirven lo que ustedes quieren. How could they do something like that? ¿Cómo podían hacer ellos algo así? I think the answer is in verse 21. Creo que la respuesta está en el verso 21. These things you have done and I have been silent. Estas cosas hiciste y yo he callado. You thought that I was like yourself. Pensabas que desierto sería yo como tú. You see, one of the truths of the Bible is that we are made in the image of God. Una de las verdades de la Biblia, hermanos, es que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. To reflect Him in every aspect of our lives, our work, our family, our jobs, everything. Para reflejarlo en cada aspecto de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, todo lo que nosotros hacemos. And what does the psalmist say that their problem was? Pero ¿qué es lo que dice el salmista que era el problema de ellos? They thought God was made in their image. Ellos pensaban que Dios había sido creado a imagen de ellos. He says, when you sinned against me, you thought that I was just like one of you guys. Y les dice, cuando ustedes pecaban contra mí, ustedes pensaban que yo era como ustedes. No big deal, no sweat, right? No hay ningún problema, no hay ningún problema con eso, pensaban ellos. But these people had missed that their sacrifice was to point them to something. Estas personas, hermanos, no habían perdido de vista, no se habían fijado que los sacrificios realmente apuntaban hacia algo y habían perdido de vista esto. It was meant to point to the fact that no amount of sacrifice could ever make up for what they had done. El punto era que ninguna cantidad de sacrificios
iba a alcanzar para lo que ellos les era requerido, para la deuda que ellos tenían. And they were in need of someone who could sacrifice himself. Entonces estaban en necesidad de alguien que se sacrificara a sí mismo. You see, they had read their Bibles without pointing to a Redeemer. Ellos habían leído sus Biblias, pero la habían leído sin entender que esto apuntaba a un Redentor. And when we do this, we tell ourselves certain things. Y cuando nosotros hacemos esto, muchas veces nos decimos a nosotros mismos algunas cosas. We'll tell God, you know what, I'll do better next time. Venimos y muchas veces le decimos a Dios, mira Dios, la próxima vez me voy a portar mejor, voy a hacer un mejor esfuerzo la próxima Like, vez. I'll do it right, I promise. Te prometo que la próxima vez lo voy a hacer bien. I'm not going to look at this pornography, I'm not going to do this, I'm not going to do this, I'm not going to do this again. No voy a ver imágenes pornográficas, no voy a decir esto, no voy a hacer esto otro, no voy a volver a hacer esto. Te prometo que no voy a volver a hacerlo más. Give me a second chance. Dame una segunda oportunidad, pensamos. It sounds sincere, doesn't it? Suena sincera esa declaración, But it's like spiritual heroin. pero es una heroína espiritual eso. Because this is why God knew at the end of the day, Porque al final del día, Dios lo sabía. without Him transforming us, we would never do better. Dios sabía que sin la obra de Él transformando el corazón del hombre, el hombre nunca iba a poder cambiar. We didn't need a second chance. We needed what Paul calls a second Adam. Nosotros no necesitamos una segunda oportunidad, hermanos. Nosotros necesitamos lo que el apóstol Pablo dijo, un segundo Adán. One who would come where the first Adam fell. Uno que pudiera venir y que pudiera hacerlo bien a donde el primer Adán había fallado. And he would live a life perfectly obedient that Adam never did. Uno que pudiera vivir la vida de obediencia perfecta que Adán nunca pudo vivir. I remember whenever I was in seminary, Recuerdo cuando yo estaba en el seminario, and one of the things that happened to me, I had a very, very tight budget. yo recuerdo para ese tiempo, bueno, una de las cosas en las que vivía era con un presupuesto sumamente ajustado. So I had only a couple of dollars at the end of the month to where I could actually spend everything else went to my expenses. Así que solamente me quedaban unos cuantos dólares al final del mes, en lo que podía gastar tal vez para algo mío, ¿verdad? De ahí todo lo demás tenía que ir a los gastos que recurría en el seminario. And I remember at that point I got back from Christmas break. Recuerdo en una ocasión yo tenía el descanso ahí de Navidad, los días de Navidad. I started my car and I couldn't even pull it in gear. Y recuerdo que prendí el carro y ni siquiera podía cambiarlo porque era un carro automático, no podía ni siquiera mover la palanca. Like I know I'm not a very strong guy, but Bueno, I think I should be at least be able to do that. yo sé que no soy una persona que se ve fuerte, pero por lo menos era capaz de mover la palanca. And so I had to get it towed. Entonces tuve que llamar a alguien para que remolcara el carro. I didn't have really any money at all, Y no tenía realmente ningún dinero para nada, but I needed it for my job pero, to actually earn my money. pero necesitaba dinero para poder cumplir con mi trabajo. So I took it up to the dealership, and Así que recuerdo que fui con el carro I remember the guy who talked to me. His name was Chuck Sykes, y recuerdo con la persona que hablé llamado Chuck Sykes. and I remember he called me on the phone after he checked it out, Y después de que revisó el carro, viene y me habla por teléfono. and he said, "Hey David, this is Chuck Sykes." Y me dice, David, aquí te llama Chuck Sykes. All right, and he says, "I got 3 things to tell you." Te tengo 3 cosas que decir. He's like, one, it was your parking pole actuator that was broken. Y le dice, bueno, no fue la palanca la que estaba quebrada. He's like, 2, we fixed it and it would cost $900. Bueno, fue la palanca lo que estaba quebrada, le dice. Lo segundo es que la arreglamos, te va a costar $900. And he said, 3, you must have really good friends because some guy just came in here and paid all of it. Y lo tercero que te quiero decir es que tenés que tener buenos amigos, porque vino alguien y pagó los $900 ya por ti. I remember I went into my closet. Yo recuerdo que fui al closet And I remember I thanked the Lord. y agradecí al Señor. That was one of the sweetest memories that I've ever had. Una de las memorias más dulces que tuve para ese tiempo de seminario.
because I had a debt that I could not pay. Porque tenía una deuda que realmente no podía pagar. But you know, as much as my debt was, Pero por mucho que haya sido esa deuda que yo tenía, the Bible talks about the fact that I have a much greater debt than that. la Biblia habla de que yo tengo una deuda infinitamente más grande que esa. And it's one that no second chance would ever pay for. Y es una deuda que ninguna segunda oportunidad alguna vez hubiera pagado. It was a kind of debt I could never afford, but that was paid for me. Una deuda que yo nunca pude pagar, pero que fue pagada por mí. That's the beautiful truth of Christ. Y esa es la verdad preciosa de Cristo. Because not only does He forgive, the sins that you've done, Porque no solamente perdona los pecados que tú has cometido, He completely transforms you, completely pays your debt, and spends the rest of your life sino que perdona completamente, paga completamente esa deuda. Y no solamente hace esto, sino que pasa el resto de tu vida whispering in your ear that you are His if you have repented and believed. pasa el resto de tu vida susurrando a tu oído que tú le perteneces a Él si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo. You see, whenever we just walk away at the end of our Bible reading and say, I'm going to be more like David, I'm going to be more like Abraham. Si nosotros después de tener un tiempo devocional, salimos de ese tiempo devocional y decimos, ay, yo quiero ser más como David, yo quiero ser más como Abraham. Just imagine this for a second. Imagine if you're like David back who was fighting Goliath. Imagínese usted si fuera como David allá en aquel tiempo peleando contra Goliat. And you ask him, hey, what's the point of this? What can we learn from this? Y usted le preguntara a David, ¿cuál es el punto de la historia de tu pelea con Goliat? ¿Qué significó todo eso? Do you think he would say, oh, so that you can learn to be like me? ¿Ustedes creen que David le va a decir, mira, la historia de David, la historia mía contra Goliat es para que ustedes me tomen a mí como ejemplo, para que sepan cómo vencer sus gigantes? David was just pointing to somebody else. David estaba apuntando a alguien más. ¿Se fijan? He was pointing to Jesus Christ, who David would slay. Estaba apuntando a Jesucristo, quien iba a derribar He would slay the enemy. al enemigo. So we see the Bible was meant out of Jesus' own mouth to point to Him in everything. Entonces vemos cómo la Biblia se supone, por la misma boca de Jesús, Él lo dijo, que tenía que apuntar a algo más. So what we're going to do is we're actually going to take the rest of the time that we have, and we're going to see how do we do that. Y el resto del tiempo que tenemos, vamos a ver cómo es que debemos y podemos hacer esto. So these are tools for your toolbox. Estas son herramientas que usted tiene que tener para su caja de herramientas. If you got something, write it down. If you got something that will help you remember this as you read. Algo que le pueda a usted ayudar a recordar mientras usted lee. All right, guys, we're going to go ahead and kick back up. Ok, vamos a regresar entonces a donde nos quedamos. All right, so how does this overarching story point to Jesus? ¿Cómo es entonces que esta historia, apunta a Jesús? All right, what we're going to do is we're going to look at a couple ways that this actually happens. Y vamos a ver un par de maneras o unas cuantas maneras cómo esto se ve, cómo esto pasa, cómo apunta a Jesús All right, esta historia. some of these are quite obvious. Y algunos de estos puntos son, hermanos, para algunos de ustedes van a ser sumamente obvios. All right, some of them are something maybe many of you have never heard before. Y tal vez algunos de estos puntos son cosas que usted nunca ha escuchado. So what we're going to do is we're going to start with a few more of the obvious ones to begin. Entonces vamos a comenzar con las que son obvias. ¿Cómo es? Acuérdense, ¿cómo esta historia apunta a Jesús? Vamos a comenzar con lo obvio. All right, so let's go ahead. Let's look at Hebrews chapter 7. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. All right, so these are whenever the Bible directly references Jesus. Estas son referencias directas que Dios utiliza para mostrarnos que se trata acerca de Jesús. So Hebrews chapter 7, starting in verse 22. Hebreos capítulo 7, vamos a comenzar en el verso 22. The writer says this makes Jesus the guarantor of a better covenant. Dice 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. The former priests were many in number. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. So what he's doing, he's talking about
previous priests in the Old Covenant. Fíjese, aquí está diciendo los otros sacerdotes, ¿se fijaron? He says O sea, sacerdotes del antiguo pacto. He said there was a lot of them. If you ever noticed, there was a ton of them. ¿Y cuántos hubieron, dice acá? Muchos, hubieron bastantes de estos sacerdotes. Well, you might be thinking, why was there so many? Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué razón hubieron tantos sacerdotes? I'm glad you asked. because Bueno, he qué says bueno it que here. pregunta. He says this because they were prevented by death from continuing it on. Mire la respuesta, dice, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Se fijan? So why did you need so many priests? Entonces, ¿por qué habían tantos sacerdotes? Because they're constantly dying on you. Porque morían. Exactamente. Well, what does it say? Pero ¿qué dice después? But he, talking about Jesus, Mas hablando acerca de quién? De Jesús. holds his priesthood permanent. Miren, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre. Wait. How could he do that? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede permanecer para siempre? Because, what does it say? He continues forever. Mire, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué? Porque permanece ¿para cuándo? Para siempre. You see all kinds of priests in the Old Testament. Vemos cualquier cantidad de sacerdotes en el Antiguo Testamento. You see faithful ones, Vemos sacerdotes fieles. and then you see unfaithful ones. Y vemos sacerdotes infieles también. So it might be good when you have a faithful priest, but what happens whenever an unfaithful one comes along? Entonces es bueno cuando hay un sacerdote fiel. Pero ¿y qué cuando hay un sacerdote infiel? And all of a sudden that we see here, Y de repente vemos nosotros acá that's not a problem anymore. que ya no está ese problema más. Why? Because our high priest doesn't die. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro sumo sacerdote nunca muere. So what does it say? Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God. Y como nunca muere, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. So we see that the writer, he's writing about the fact of what Jesus accomplished in his life and death. Miren cómo el escritor escribe acerca de qué fue lo que logró Jesús a través de su vida y a través de su muerte. This is a pretty obvious one. Esta es entonces una manera obvia como Cristo se puede ver en el Antiguo Testamento, ¿ok? Let's take a look at another one. Pero miremos otra obvia. Jeremiah 29. Jeremías, capítulo 29. Jeremiah 29. Let's just read verse 11. This is a pretty familiar verse to me. Vamos a leer un verso familiar, el verso 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. When I was in high school, Cuando yo estaba en la secundaria, this was in everybody's yearbook. esto estaba así como en el anuario de todos, ¿verdad? Cada uno de los muchachos tenía esto. Ahí. Even the ones that weren't Christians had this in there. Incluso los no cristianos, los no creyentes también lo tenían ahí, abajo de su fotografía. It sounds so great, doesn't it? Like I know the plans. Suena maravilloso, ¿sí o no? Yo sé los planes que tengo para ti. So how does this text point to Jesus? Pero ¿cómo es que este texto apunta a Jesús? Let's take a look at who is he actually writing to Bueno, whenever he wrote this? ¿A quién le escribió esto? Dios, cuando lo escribió por primera vez. ¿A quién se lo escribió? Let's take a look at verse 1. ¿Qué les parece si vemos el verso 1? Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. So who's he writing to? ¿A quién le está escribiendo? A bunch of exiles. A un montón de exiliados, ¿se fijaron? Why are they exiles? ¿Por qué fueron exiliados ellos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? They've just gotten booted out of their land. Miren, fueron sacados de su tierra. And why did they get booted out of their land? ¿Por qué fueron sacados de su tierra? For being transgressors.
Because they disobeyed the covenant. Porque desobedecieron el pacto. God was patient, God was patient, God was patient, and then he kicked them. Dios fue paciente, fue paciente, fue paciente y después lo sacó. So they think, we're done, it's over. Entonces ellos piensan, bueno, ya esto se acabó, ya no hay nada más para nosotros. Foreign land, we're done. ¿Ya? Estamos en tierra extranjera, ya estamos acabados totalmente. But then look what God says to them. Pero miren lo que Dios les dice a ellos. Look at verse 4. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I've sent in exile from Jerusalem to Babylon. Verso 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. So this is what he has to say to them. Esto es lo que les dice a ellos. And what does he tell them? ¿Y qué es lo que les dice? Build houses and live in them. Edificad casas, habitadlas, Plant gardens and eat their produce. plantad huertos, comed el fruto de ellos, Take wives, casaos, have sons and daughters. engendrad hijos e hijas, Take wives for your sons and give your daughters in marriage. dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. Verse 7, but seek the welfare of the city that I have sent you into exile, Verso 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, and pray to the Lord on its behalf. y rogad por ella a Jehová. He tells them to go on, live your life. Les dice, miren, vayan y vivan sus vidas. Go, continue, live your life. Continúen, vivan sus vidas. How could he tell something like that? How is that encouraging at all? ¿Y cómo puede esto traer aliento a las personas? ¿Cómo puede alentar esto a las personas? El que les diga, continúen viviendo sus vidas. But then comes the hope of verse 10. Porque llegamos al verso 10 ahora, miren. For thus says the Lord, Porque when así ha dicho- 70 years are completed in Babylon, I'll visit you and fulfill my promise. and Porque así ha bring you dicho back to Jehová, this place. cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. And then he Y says, luego les dice, verse 11, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. how does this point to Jesus? It's talking about a group of people that have been kicked out of their land. ¿Cómo apunta esto a Jesús, hermanos? Esto habla de un grupo de personas que habían sido echados de su tierra. But we can even see, even these people who have a problem, they're in exile. Incluso estas personas estaban en problemas, habían sido exiliados. That we have a much bigger problem as humanity. Pero como humanidad, We're in exile, all right? We are in exile from God. como humanidad nosotros estamos en problemas mucho más grandes. Estamos como seres humanos exiliados de Dios. ¿Se fijan? But the good news is just like they had a hope that was given to them. Y las buenas nuevas es que así como ellos tuvieron una esperanza que se les dio, That we would not just be returned to some land, but we would be freed from our sin. nosotros de igual manera no tenemos una promesa de que vamos a regresar a la tierra, sino que tenemos una promesa que vamos a ser rescatados del pecado. So we see those times when the Bible directly says, okay, this is Jesus and this is what he's done. Entonces vemos estos lugares en la Biblia We que see- nos muestran, este es Jesús y esto es lo que Jesús ha hecho. We see also whenever we see predictions about this one who is to come, who is going to do something. Vemos predicciones de este que va a venir a hacer algo. But we also see this laid out in themes that we see throughout the Bible. Pero no solamente predicciones vemos de alguien que va a venir a hacer algo, sino vemos temas en la Biblia. So here's what we see. We see that the Bible actually revisits these certain themes, and it does so over and over and over again. Vemos cómo la Biblia tiene temas que repite una y otra vez. So to see Jesus in the scriptures, what we need to do is pay attention to these themes. Y para ver a Jesús en las Escrituras tenemos que prestar atención a estos temas recurrentes. We're going to do this a lot more tomorrow night, but we're just going to run through one real fast. just to see. Mañana en la noche vamos a ver los temas en la Biblia, pero solamente para darles una pequeña probadita, vamos a ver uno en esta noche. So let's take a look at the theme of kingdom in the Bible. Miremos el tema del reino en la Biblia. ¿Cómo se desarrolla este tema del reino? All right. So let's look Genesis chapter 1. Génesis capítulo 1. All right. You will need to be flipping some pages here because we're going to be going straight through the Bible at a pretty rapid pace. Hermanos, vamos a tener que estar yendo por toda la Biblia, así que vamos a tener que apurarnos para ver acá. So chapter 1 verse 28. Capítulo 1, verso 28.
Dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Señoread sobre todo esto que se mueve sobre la tierra. Do you see his command to them? ¿Se fijaron cuál es el mandato que les dio? ¿Cuál fue el mandato? Be fruitful, multiply, have. What is that? Dominion. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. That is a ruling word. Y señoread. Es un lenguaje de gobierno, ¿sí o no? Gobernar. What we see in the first chapter of Genesis is that God rules over the world. Lo que vemos en el primer capítulo de Génesis es que Dios gobierna sobre todo el mundo. And he does so by setting those who are in his image in the world Y so lo- that they would rule the world. Y lo hace, Dios gobierna a través de aquellos que Él mismo pone en el mundo para que puedan ser aquellos que gobiernen. So as they exercise dominion over the world, they are reflecting what it means to be in the image of God. Y entonces nosotros reflejamos lo que es estar creados a la imagen de Dios cuando gobernamos sobre el mundo. But we see what happens. ¿Y qué es lo que pasa? We see that man actually ends up falling. Vemos que el hombre al final termina cayéndose. And now instead of ruling over the world, creation is fighting back. Y ahora en vez de gobernar el mundo, ¿saben qué está haciendo la creación? Peleando en contra del hombre. So is that the end of God's kingdom right there? ¿Será que ahí termina el reino de Dios? Is it all over? ¿Será que ahí se acabó todo? Well, we flip forward to Genesis chapter 17. Bueno, miremos Génesis capítulo 17. Genesis 17 starting in verse 6. Mira el verso 6. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. So we see now that God makes a promise to a man who has no kids Ahora Dios le hace la promesa a un hombre que no tiene hijos. and tells him there's going to be a king that comes from you. Y le dice, mira, de ti, que no tienes hijos, van a salir reyes. So some semblance maybe of a kingdom here. Parece ser que hay una idea de un reino acá, porque van a salir reyes. Well, what exactly would a king do? Pero ¿qué es lo que va a hacer un rey? We'll take a look at, flip to Judges chapter 21. Miren, Jueces, vamos a Jueces, capítulo 21. If you've ever read Judges, Judges is a picture of humanity and the rebellion against God. Jueces es una imagen de la humanidad, el libro de Jueces, una imagen de la humanidad y su rebelión contra Dios. It's almost as bad as it gets in the Old Testament. Hermano, es de lo más malo que se ve en el Antiguo Testamento. And you see it's getting worse and worse and worse, and you hear this constant refrain throughout the entire book. Y se ve cómo se pone peor y peor y peor, y se escucha a lo largo de todo este libro que se repite esto. So let's look in verse 25. This is what the refrain is. Chapter 21, 25. Capítulo 21, verso 25 de Jueces. Dice así: entonces, en estos días, dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. That is very interestingly phrased. Hermanos, es una frase interesante que nosotros vemos. It's almost phrased in a way that if the people had a king, Está puesto de tal manera que nos dice que si las personas tuvieran un rey, they would no longer do what was right in their own eyes. si las personas tuvieran un rey, no harían lo que ellos quisieran, But they would be obedient. porque serían obedientes, supuestamente. So the good news, the kingdom comes. La buena nueva, entonces, el reino viene. Let's flip to 2 Samuel, Vamos al segundo libro de chapter Samuel. 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. And we'll read verses 12 and 13. Verso 12 y verso 13. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. So God comes to David, Dios viene a David,
And what he says is, hey, I'm actually going to give you a kingdom. Y le dice a David, bueno, mira, yo te voy a dar un reino. I'm going to build you a kingly house. Te voy a edificar una casa real. And did you notice the promise there about this king? Pero miren la promesa que se le da acerca de este rey que iba a venir de él. His kingdom, how long will his kingdom last? Dice el verso 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, dice el verso 13, ¿para cuándo? Para siempre. Wow. Is that going to be hard for David to do? ¿Va a ser esto difícil para David cumplir? Flip forward to 1 Kings. Vamos al primer libro de Reyes. 1 Kings chapter 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. We're going to read verses 1 through 4. Vamos a leer un verso del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. This is the king that we thought it would be, right? Este es el rey del que habló. Whose kingdom will last forever. Este es el rey del que se habló allá en el libro de Samuel. Su reino iba a ser para siempre. And leads his people into obedience. Iba a guiar a las personas a la obediencia. But here we see the son of David Sin embargo, hermanos, nosotros vemos acá al hijo de David, do the exact opposite and lead the entire nation into idolatry. que más bien hizo lo opuesto a lo que vimos en Samuel y llevó a la nación a una total idolatría. ¿Se fijaron? So we see that we were created to rule. Vemos esta imagen, hemos sido creados para reinar. We see that we fell. We see that God seeks to establish his kingdom again. Y vemos que caímos y Dios busca establecer su reino nuevamente. That he's going to do it through a son of David. Y lo va a hacer a través de un hijo de David. But what we see here is apparently it's not going to come through any earthly king. Pero lo que vemos es que esa promesa no va a ser cumplida a través de ningún rey terrenal. So how's God going to do it? ¿Cómo lo va a hacer Dios entonces? How's he going to reestablish his reign? ¿Cómo va a restablecer Dios su reino? ¿Cómo lo va a restablecer? And right at this time, Y justo en este momento we get a promise. vemos una promesa. Turn to Ezekiel chapter 37. Ezequiel capítulo 37. And we'll read a promise that God actually speaks from verse 22 to 24. Ezekiel 37, 22. Ezequiel 37, verso 22 al 24, dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Oh. But here's the problem. Look at verse 24 again. My servant David shall be king over them. Y miren nuevamente el verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Can you think of any problem with that? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Pueden pensar ustedes cuál es el problema con esto? He's been dead for almost 1,000 years. Oh, actually about 500 years. David había estado muerto ya por 500 años. Entonces, ¿cómo es que va a ser David un rey sobre ellos? But God is raising up someone like David. Dios va a levantar a alguien como David, who would finally be the king who leads his people into obedience and save them from their trespasses. quien iba finalmente guiar a su pueblo y llevarlos a una obediencia perfecta, perdonando sus transgresiones. So who is this king? ¿Quién es este rey como David que fue prometido que iba a venir? ¿Quién es? Let's take a look at Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2.
Colossians chapter 2, verses 13 through 15. Colosenses capítulo 2, verso 13 al verso 15. Y a vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. So we see the king who triumphs. Entonces ahora vemos un rey que triunfa. So we see even this theme that we see, the king who comes along, the king we've been waiting for. Fíjese entonces este tema que hemos visto, el rey que se esperaba, el rey que se anhelaba. We see how the Bible points to Jesus even in its themes, that it goes across the entire Bible. Vemos cómo la Biblia apunta, incluso en los temas que nosotros vemos en la Biblia, apunta a Jesús. So we see the story of kingdom comes to its fulfillment in Jesus. Vemos este tema del reino que se cumple en Jesús. Another way that the Bible points to Jesus Pero otra manera más, no solamente los temas, sino que otra manera más como apunta la Biblia a Jesús, is by looking at the results of what Jesus has done. es al ver los resultados de lo que Jesús ha hecho. So let's turn to James chapter 1. Santiago, capítulo 1. Let's read verses 26 and 27. Verso 26 y verso 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. You hear this verse in lots of different ways. Nosotros escuchamos este verso y pensamos que es aplicado de muchas maneras. And the way many people take it is, oh, hey, guard your tongue La manera como muchas personas toman este verso es: mira, cuida tu lengua, because God loves people who guard their tongue. porque Dios ama a las personas que guardan su lengua. Do that, God loves you. Si tú haces esto, Dios te va a amar. But that's totally foreign to the Bible. Pero esto es algo que es realmente ajeno a la Biblia. One of those things that we see is the results of what Jesus' work has done. Una de las cosas que nosotros vemos es los resultados de la obra de Dios en el corazón del hombre. Is that now He actually gives you the ability to control your tongue, which you never had. Es que ahora Dios te da la habilidad de controlar esa lengua. Te da la capacidad de controlar esa lengua que antes no podías controlar. So where you were a slave to what you said before, now you actually have the ability through Christ to control what you say. Entonces, tú antes que no tenías la capacidad de controlarla, ahora a través de Cristo tienes la capacidad de controlar todo lo que dices. Many times we see the results of Jesus' work and we actually think that they're conditions of God's love for us. Muchas veces vemos los resultados de lo que Dios hace por nosotros y pensamos, bueno, estas son condiciones que yo debo de cumplir para que Dios me ame. Like guard your tongue and God loves you. Refrena tu lengua, como dice el verso 26, y Dios te va a amar, pensamos. But think about that for a second. Pero piense en esto por un momento. That's horrible news. Esas son noticias terribles. How many of you have sons or daughters and you basically tell them, hey, I love you when you're obedient? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos e hijas y que les dicen, mira, te amo cuando sos obediente, pero cuando no, no te amo? So we see the results of what Christ has done, even here, and the ability to actually be faithful. El punto es que nosotros podemos ver los resultados de lo que Dios hace en el corazón del hombre, incluso acá, la capacidad que te da ahora para poder ser fiel. That He makes us new people and then tells us to become what we already are. Nos hace nuevas personas y nos dice que es ahora como nuevas personas lo que nosotros debemos hacer. So we have direct references to Christ. Referencias directas a Cristo, lo vimos. We've got themes that point to Christ. Temas que apuntan a Cristo. We've got predictions about Christ. Predicciones acerca de Cristo. We've got results of Christ's works. Los resultados de la obra de Cristo. Esto es un resultado de la obra de Cristo. We're going to talk about one more of these. It's called types tomorrow. Pero
vamos a hablar acerca de los tipos también, cómo los tipos en la Biblia apuntan a Cristo. Y de esto vamos a hablar más mañana. When God works in familiar ways Cuando Dios throughout history. trabaja de maneras familiares en la historia. So when God says things like, hey, I'm going to raise up a prophet like Moses who is to come. Cuando Dios dice, bueno, voy a levantar un profeta como Moisés, que va a venir. That sounds awfully familiar. A guy who leads his people out of slavery. Esto suena familiar. Un profeta como Moisés quiere decir una persona que va a liberar al pueblo de la esclavitud. Va a levantar Dios. Sounds very familiar. So what we're going to do, we're going to look a little bit at types. Suena bien familiar. Entonces vamos a ver tipos el día de mañana. But here's where we're in. Just because the Bible points to Y Jesus, este es el punto. Solamente porque la Biblia apunta a Jesús, hermano. you do have to be careful for how you get there. Tenemos que ser cuidadosos. Solamente nosotros sabemos que apunta a Jesús, pero tenemos que ser cuidadosos cómo llegamos nosotros a ver realmente a Jesús ahí. As a friend who told me, he said, you got to make sure everything points to Christ. You got to be careful, but you got to make sure you get there. Un amigo me dijo, bueno, tienes que ser muy cuidadoso de cómo ves a Jesús ahí. Pero sabemos que todo realmente apunta a Él. Solamente que ten cuidado en cómo lo ves. So let's just look at one example of this in 1 Samuel, and we'll be finished. Un ejemplo de esto, el primer libro de Samuel, para terminar. 1 Samuel chapter 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Verses 38 and 40 of chapter 17. 38 through 40. 38 and 40. Verso 38 al verso 40. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Verses 38 through 40. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en aquella mano y se fue hacia el filisteo. So we see here that David is about to fight Goliath. David está acá en este contexto justo a punto de pelear contra Goliat, ¿ok? And he grabs 5 smooth stones out of a creek. Y agarra del arroyo 5 piedras lisas, nos dice. So what are these 5 stones? ¿Qué son estas 5 piedras? Many people have said things like, oh, Hay personas que dicen, one's the stone of the faith of Christ. una piedra es la piedra de la fe en Cristo, dicen algunos. The next is the obedience of Christ. La otra piedra es la obediencia a Cristo. The next is the stone of prayer. La otra es la piedra de la oración. The next is the stone of the Holy Spirit that God promises La, those who follow Jesus. la otra es la piedra del Espíritu Santo que Dios ha prometido a los que siguen a Jesús. What's the problem with this? Hermanos, ¿cuál es el problema con interpretar las cosas de esa manera? It could be anything. Las piedras podrían significar cualquier cosa que tú quisieras. So we need to actually guard against it, not just saying everything, every little tidbit of a story is what points to Jesus. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en no decir que cada palabra que nosotros vemos ahí en la Biblia, tiene un significado escondido que apunta a Jesús. Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es espiritualizar el texto. So we need to make sure that we do point to Jesus, but we have to be careful about how we get there. Tenemos que asegurarnos, hermanos, que el texto apunta a Jesús. Estamos claros, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado cómo llegamos nosotros a eso. So just 3 walkaways for the night. Así que 3 cosas con las que debemos de salir en esta noche. How do you do this when you're reading your Bible? Cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿cómo debes hacer esto? ¿Cómo debes encontrar esto? Ask yourself a question like, what does this part of Scripture tell me about my fallen nature? Quiero que empieces en primer lugar haciéndote esa pregunta. ¿Cómo esta parte de la Biblia que estoy leyendo ahorita me habla acerca de mi naturaleza caída? What does it tell me about my fallen nature that Christ has redeemed? ¿Qué me dice acerca de mi naturaleza caída? Esta porción de la Biblia que estoy leyendo, ¿qué me dice de mi naturaleza caída que Cristo ha redimido? Ask yourself a question like, how does Jesus' death bring good news to this, what I'm reading? ¿Cómo es que la muerte de Jesús trae buenas nuevas a esto que estoy leyendo? Miren, es una manera. ¿Cómo la muerte de Jesús trae buenas nuevas
a esto que estoy leyendo? What does this text teach me about the character of God? ¿Qué me enseña este texto acerca del carácter de Dios? Miren qué importante. And the easiest question, Y la pregunta más fácil que pueden hacerse. how does this point to the person of Jesus? ¿Cómo apunta todo este texto a la persona de Jesús? Whenever we teach the Bible with Jesus in the center of it, Hermanos, cuando nosotros enseñemos la Biblia, recordemos que Cristo está en el centro de ella. Amén. whenever we read it with Jesus at the center, that is the way that He has told us we should read Y it. cuando nosotros leemos la Biblia con Cristo en el centro, esa es la manera como Él nos ha dicho que debemos leerla. And it results in life, Y eso, ¿saben qué es lo que va a traer? Vida. a transformation of the soul. Una transformación del alma. Vamos a orar.